En el episodio de hoy viajaremos al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un rincón de Colombia que ha sido históricamente alejado de ese país nacional centralista, hispanoparlante y católico. Comenzaremos mostrándoles cómo se vive en un territorio insular y los múltiples imaginarios de quienes lo habitan. Luego, tomaremos nota de algunos de sus más importantes momentos históricos y la complejidad de hacer parte de un país extremadamente centralista. Terminaremos con una aproximación a los desafíos que tenemos como nación de dar lugar a una cultura que se expresa en su singularidad. Bienvenidos y bienvenidas a los Diarios del Agua. Antes de que lleguen los europeos, quienes están en las islas son los indígenas misquitos. Ellos hacen faenas de pesca alrededor de las islas, están cazando tortugas aquí muy cerca, están recolectando maderas. Llegan los españoles en 1510, no les interesa establecerse en las islas. Llegan los ingleses en 1629 al 30. Ellos sí se establecen en Providencia porque tenían claro que Providencia es la punta de lanza para un proyecto más grande que es llegar a toda la costa de Centroamérica. Una de las probables explicaciones de ese nombre, por ahí leí alguna vez, que tiene que ver con la palabra mosquete. Ellos están intercambiando bienes con ingleses y también con españoles en su momento. Los británicos puritanos llegan en el 29 al 30, se establecen en Providencia y unos años después, más o menos en el 35, ya están importando mano de obra esclavizada para trabajar en el algodón. We was already an independent territory. We freed ourselves from Spain in 1806. We were by ourselves from 1806 until 1822. 1822, we made a vinculation. We joined to Gran Colombia. And after we joined to Gran Colombia, our territory was the Mosquita Coast and all the islands. Because Bluefields, Corn Island, and all the territory in the Caribbean that now is Nicaragua was ours. La llegada de los españoles es efímera. Ellos, más interesados en el oro que en colonizar, pasan de largo y dejan el territorio a una sucesión de habitantes europeos, bucaneros y piratas. Estas islas se convirtieron en zona de disputa imperial, un territorio de acogida temporal que tardó en afianzarse. El poblamiento raizal arranca con una base fundamental que son los puritanos. Pues los primeros que llegaron aquí a las islas muy esporádicamente fue los holandeses, pero ellos no quedaron. Cuando los puritanos llegaron, encontraron evidencias de que allá habían hubo holandeses en las islas. Con la llegada de los puritanos, vino la importación de mano de obra esclavizada africana, quienes fueron forzados a trabajar en cultivos de algodón y trabajos domésticos. Muchos de los apellidos de entonces fueron dados a la fuerza y perviven hasta hoy. Tuvimos 1.200 esclavizados acá en el territorio, que principalmente pertenecían a la familia Archibald, a la familia Livingston, a estas grandes familias terratenientes, landlords, como le dice el mayor Álvaro Archibald, y que precisamente estas dinámicas lo que hicieron con el tiempo fue generar lo que nosotros conocemos como los raizal, que es no el sincretismo, sino que la combinación de varias raíces o orígenes que dieron como raíz el gran árbol de los raizal. Hubo, en todo caso, diferencias en el poblamiento de las islas,
Mientras San Andrés fue mayormente destinada al cultivo de algodón, Providencia tuvo una mayor presencia de colonos europeos. Santa Catalina, por su parte, tuvo mayor interés de los españoles en sus esporádicos intentos de consolidar un fuerte militar. La gran diferencia entre la ocupación de ingleses y la ocupación de española es que cuando los españoles hacen presencia en Providencia, bueno, en Santa Catalina puntualmente, hacen presencia en el fuerte militar. Y hay una ocupación básicamente militar, nunca hay más de 100 soldados. En cambio, cuando los ingleses se acercan a la isla y toman pues posición, ellos sí establecen, pues tienen, es un pueblo el que están estableciendo, ¿cierto? Entonces la población normalmente es más densa. Y los ingleses ocupan mayoritariamente pues la parte más grande de la isla, que es Providencia, mientras que los españoles, como ya lo decía, ocupan puntualmente Santa Catalina. Entonces los blancos se quedan en Providencia, los negros esclavizados en su gran mayoría son enviados a San Andrés. Por eso es que la población de San Andrés es claramente más negra, rasgos negroides más marcados, mientras que en Providencia hay una población donde ese mestizaje se nota muchísimo más, sobre todo con la gente de Santa Catalina, ¿no? Que todavía tú puedes encontrar gente rubia, gente pelirroja, gente de ojos claros. La presencia de europeos no hispanos termina en tiempos de la independencia, cuando las islas son tomadas por tropas y corsarios al servicio de las élites criollas continentales. Como parte de la herencia de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, Gran Colombia integra el territorio de lo que es Misquito y por ahí van quedando las islas integradas también, ¿cierto? Por ahí hay documentos de 1803 que hablan como de esta situación. Pero puntualmente la historia oficial de Colombia lo que va a decir es que en 1822 hay una anexión voluntaria de parte de los raizales, de parte de los provincianos, pues, a la nación de Colombia. Colombia no nos dio a nosotros territorio. Este territorio fue entregado de la esclavitud a nosotros. Colombia dice que hubo una libre adhesión, pero nunca han podido mostrar el documento de la libre adhesión, lo cual quiere decir que este documento no existe. En el archipiélago hay una cultura isleña que vibra más allá del turismo. Cuando el turismo disfruta ese mar de 7 colores, debe tener en cuenta la existencia y el riesgo que implica su presencia sobre aquellos ecosistemas llamados corales. El archipiélago hace parte de la reserva de Biosfera Seaflower. Tercera barrera de coral más grande del mundo. Estamos en una zona donde llegan una cantidad de aves impresionantes. Tenemos un montón de tipos de reptiles que no tiene ningún otro lugar. Tenemos diferentes tipos de pastos. Tenemos más de 256 especies marinas dentro de nuestras aguas. Tenemos corales, lagunas, manglares, todo tipo de ecosistemas, ¿cierto? Hablar del raizal es hablar de la reserva de biosfera, es hablar de agua, es hablar de pastos marinos, es hablar de corales, es hablar de manglares, es hablar de lagunas arrecifales. Tratándose de un territorio insular, con una relación apenas episódica con el país nacional, existen diferentes opiniones sobre la ontología del raizal. Este territorio solo existe gracias a la perspectiva raizal, entonces no hay territorio sin perspectiva raizal como tal, porque estamos en una ciudad donde todos fuimos migrantes según poblaciones de muchos lados, los misquitos, los indígenas misquitos, los africanos que estaban en condición de esclavitud, españoles, británicos, holandeses, portugueses, todo el mundo llegó porque estamos en el Gran Caribe. Sabemos que tenemos raíces de todas partes del mundo, desde el oriente hasta los indios mezquitos hacen parte de ese crisol de cultura que conformaron lo que es lo raizal. La identidad de los isleños del archipiélago es compleja. Del transporte de poblaciones africanas forzadas a la esclavitud,
de migraciones diversas, de la influencia europea y colombiana y del tránsito itinerante de gentes de ese océano Atlántico tan compartido como fragmentado. Hay familias de italianos asentados en las islas, de alemanes asentados en las islas, de chinos, como lo mencioné, judíos, hay árabes que han establecido familias con los raizales, entonces pues ellos tienen como esa carga biológica, genética de la que estábamos hablando hace un tiempo, y muchos de ellos también expresan esa raizalidad como un performance de la cultura local. Esta isla está poblada por inmigrantes. No tenemos un nativo que digamos, que nativo desde el principio, no. Simplemente nos llamábamos isleños al principio, cuando empezaron a nacer hijos de continentales en las islas que también eran isleños, entonces dijimos, no, entonces vamos a designarnos como los nativos de las islas. Pero ya después de 3, 4 generaciones de continentales que han estado en las islas, pues entonces nace esta denominación de raizales, ¿cierto? ¿Y por qué raizales y no simplemente afrocolombianos o afrodescendientes como en el resto del país? Pues porque a los raizales no se les puede clasificar como una población negra, por ejemplo. Tú puedes encontrar aquí raizales que parecen europeos hasta que hablas con ellos. Una cuestión es ser raizal, que es ya, como lo había dicho, una cuestión biológica, ¿cierto? Una cuestión genética, y otra cosa es la raizalidad. And you can see that people will come and have 2, 3 years and have a child here. That don't mean that they are racial. And if you go to another country and your child born there, that don't mean that they are from that country, because they are not part of all that identity that you create when you live within some cultural structure. Raizal is a special identity. We are different from the rest of Colombian because our language, our mother tongue, you know that what? Creole. So that's the reason. How we eat a special way. How we walk is a special way. So every movement that we make identify us as a raizal people. Como hemos podido ver, el uso y la apropiación de la lengua creol es fundamental para la determinación de la cultura y la identidad creol. San Andrés tiene la particularidad de que somos hablantes de un criollo de base inglés, pero pertenecemos a un país latinoamericano. Entonces lo que ha sucedido durante los últimos años es que en lugar de seguir tomando palabras del acrolecto, que sería el inglés, vamos tomando palabras del español. Entonces no es raro escuchar en San Andrés que un niño diga open the nevera or wash the clothes in the lavadora. It's important because it's our mother language, our culture identity also. No one that is Islanders learn at the first age to speak in Spanish. We learn Spanish at school. That's a second language. It's not our cultural identity. El pueblo creol, la nación creol, está alrededor de todo el Caribe, ¿cierto? Que son los diferentes tipos de creoles que hay en estos territorios, en este Atlántico caribeño, que está el criol, que está en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Dominica, en muchísimos lugares del Caribe, en San Lucia, se habla un criol, somos lenguajes criol. Entonces esa es la nación que se habla, de la nación criol, que es la nación que está en el Caribe. Y el Estado colombiano, durante todo el siglo XX, hizo muchos esfuerzos por castellanizar el alma de la población raizal. They used to obligate us to speak Spanish in the school. They obligate us to be Catholic. It's a lot of things. I call it, how you say in Spanish, because they want to change our way of thinking. No? I call it etnocinio. Because they obligate us to talk Spanish. La colombianización, como lo llama la sociedad raizal, se convirtió en el principal problema de una sociedad
que no renunciaba a su cultura, su lengua y su religión. La primera escuela católica se funda en 1926 y lo que van a hacer estas hermanas capuchinas antioqueñas, pero que provienen de, o sea, ya han estado trabajando en misiones en La Guajira, en procesos de evangelización, enseñanza del español y del catolicismo. Ellas llegan a San Andrés, prohíben el uso del inglés o del creol en el aula de clase. Las abuelitas se quejan de que llegaban a sus casas a decirle a los padres de familia que se iban a ir para el infierno porque no creían en la Virgen. Los niños y las niñas, sobre todo, están siendo castigadas porque, están siendo bautizadas en contra de su voluntad, sin informarle a los papás. A long story, we could cut it short. I would say the government was very jealous against us because we were people different, with speaking a strange language, different culture. We were, from the beginning, very into the sea, navigation, in construction, in whatever, a mixture of the Caribbean here, religion, and all that makes different. And then, when with all these political hard and pull, especially when the separation of Panama, it make them nervous. Con la colombianización, incluso el cultivo del coco, que había constituido un canal de relaciones comerciales entre las islas y el país continental, fue objeto de injerencias en detrimento de la producción. En 1912 éramos cantón del departamento de Bolívar. En ese momento, toda la exportación de coco se estaba centralizando a través de Bolívar. Entonces a los sanandresanos no les estaban permitiendo vender el coco directamente como venían haciendo. Tenían que hacerlo a través del puerto en Cartagena. O sea, no somos los dueños ni siquiera de nuestro propio desarrollo, porque desde un principio, cuando tuvimos el comercio de nuestra parte, llegó la colombianización y nos quitaron de la mano el comercio, hicieron el turismo, se fomentó el turismo de una manera en que tampoco nosotros éramos los que teníamos o ostentábamos el tema turístico. En adelante se promovieron diferentes políticas públicas para colonizar la isla y poblarla de colombianos y colombianas. Se abriría de esta manera la puerta a uno de los problemas más apremiantes de la isla de San Andrés, la sobrepoblación. Por ahí el segundo o tercer artículo dice que toda la administración pública y la instrucción pública pasa a ser administrada por la Iglesia Católica o por sus representantes. Y por allá en el artículo 14 dice que todos los miembros, todas las familias de más de 4 miembros de colombianos que deseen venir a la isla, pueden hacerlo, el gobierno les garantiza los medios para que puedan venir acá. En este punto debemos referirnos al concepto de maritorio, que expresa esa nación amplia de un espacio que no se define exclusivamente por la tierra firme. Para nosotros es muy importante hablar de maritorio porque el 95% del territorio raizal o del territorio de estas islas es agua, ¿cierto? Es lo que corresponde al agua. De hecho, es el territorio más grande que tiene Colombia. Compartimos 7 fronteras, tenemos 7 fronteras con 7 países y que es gracias al agua, gracias a la mirada que tenemos con el agua. El uso de la noción de maritorio puede parecer extraña, novedosa, ha existido siempre en el espíritu de los isleños. La pesca es y ha sido una práctica tradicional por medio de la cual se ha ejercido soberanía. La soberanía que ha ejercido el pueblo raizal en el territorio es básicamente a través de la pesca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un maritorio. El territorio San Andrés, Providencia de Santa Catalina, no termina donde empieza el mar. Termina mucho más allá de nuestro horizonte. Los cayos del norte, los cayos del sur son parte de nuestro maritorio. Los que dijeron soberanía
en ese territorio, en el complejo del maritorio, fueron los pescadores. Los pescadores son las personas que convirtieron el maritorio en nuestro espacio vital de vida. La pesca es, de hecho, una práctica familiar y espacio de reproducción de la cultura. Toda la enseñanza, por ejemplo, de mi abuelo fue alrededor del mar. Mi abuelo era navegante y él nos explicaba, por ejemplo, cuáles son las especies que podíamos tocar, no tocar. Lo veía él pescar, traer los alimentos. Entonces, para mí en particular es muy importante. Es el lugar donde nos bautizamos, es decir, donde nuestra espiritualidad tiene un significado importante. Hay un Irma antes, después del mar y después del mar, ¿cierto? Antes y durante y después. Es donde nosotros les enseñamos a nuestros hijos del significado de nuestro territorio, de lo importante. La dignidad de los pescadores, el reconocimiento de su acervo cultural, su lugar de vanguardia en el conocimiento y apropiación del maritorio hacen ilegítimo cualquier intento de restringir su derecho a la pesca y su movilidad a través de un espacio marítimo que no conoce de límites o fronteras nacionales. Un pescador significa la dignidad. Un pescador en ese momento para las islas significa la vanguardia de una lucha, de una movilización que no habíamos tenido antes. La sobrepoblación, así sea estacional en tiempos de turismo, genera un gran impacto ecológico sobre unas islas que no tienen capacidad para soportarlo. Se han construido diferentes estructuras de agua, alcantarillado, telefonía, interconectividad, luz eléctrica, recolección de basura, pero con dirección a la industria hotelera. La gente raizal no ha sido un beneficiario destacado. Entonces se necesita empezar a respetar sí a las comunidades étnicas, apoyarlas en sus luchas, darles unas buenas calidades de vida. Se necesita que el territorio tenga trabajos estables para los pobladores, que haya un hospital digno. No tenemos hospital, va a ser un sistema de salud. Acá es un lugar donde tú no te puedes enfermar y no te puedes tener un accidente porque tienes una alta posibilidad de morir. Yo siento que de aquí a 10 años, si no hay un cambio rotundo, una inversión, un cambio inclusive en el modelo económico turístico, porque ahorita mismo ya no dependemos de la pesca ni de la agricultura como hacían nuestros antepasados, sino que casi toda nuestra base económica está sostenida en el turismo, y un turismo que no es sano para nuestra supervivencia, para nuestro modelo de vida. La población raizal no duda de la importancia del turismo. El turismo de hoy y la industria que está alrededor ha llevado al arrinconamiento de una población que se rehúsa a dejar de existir. Que si no despertamos a estas vulnerabilidades que existen de afuera hacia adentro y también de adentro, aquí adentro mismo, no vamos a tener realmente un buen vivir dentro de muy poco tiempo. Ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos viviendo. In the Caribbean, the very best is the beautiful island of San Andres. In the Caribbean, the very best is the beautiful island of San Andres. A Johnny Key and Zombie Beach, the pretty sand and the golden reef. I think in Creole and I talk Spanish. English is the language of my brains, and Creole is the language of my heart.